un pH que llega al alimento, este equipo que llega al intestino, ¿qué pH tiene? Ácido, básico, neutro. ¿Qué dice? Pero el que llega es ácido. Otra cosa que ahí tiene que neutralizarse. No llega un alimento alcalino ni neutro, llega un alimento ácido por el por el HCl del estómago. Y una vez que llega al duodeno, a la primera porción del intestino delgado, ¿de acuerdo? También va a venir otras glándulas muy importantes como el páncreas. El páncreas es un órgano, es una glándula mixta. ¿Mixta por qué? Porque tiene una parte endocrina y una parte exocrina. La exocrina son las enzimas digestivas que van a liberar ¿dónde? En la primera porción del duodeno. Eso lo vimos ya en la clase anterior. ¿De acuerdo? Estamos recordando. ¿Y qué más? Tenemos también la secreción biliar. ¿Qué liberaba la bilis? ¿Qué está producido la bilis? Por sales biliares. ¿Y las sales biliares qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la función de las sales biliares? Secretar. Emulsificar las grasas. No es la digestión total. Emulsificar es una gran gota partido en gotas chiquitas. La pregunta, ¿las grasas son lipo o hidrosolubles? Lipo. Liposolubles. En el tubo digestivo habrá mucha agua. ¿Esa gota de grasa cree que se pueda solubilizar fácil? No. Para eso necesitamos la bilis. La bilis lo emulsifica, lo parte, gotón grande en gotitas más chiquitas. Entonces, tanto la secreción biliar o la secreción pancreática van a continuar la digestión. ¿Dónde empieza la digestión de los carbohidratos? En la boca. ¿Páncreas? Dependiendo de la especie, si tiene los carnívoros, tienen glándulas salivales que tienen amilasa, empieza en la boca. Supongamos que es un vacuno, este vacuno ya absorbió ciertos volátiles, ya llegaron carbohidratos a esta zona, entonces acá hay una mayor digestión en ellos. ¿De acuerdo o no? Entonces, ¿y las proteínas? ¿Dónde empieza la digestión? En el estómago. En el estómago con la sí. Entonces, pero aún así el alimento que ha llegado no está muy digerido. Recién un poquito de digestión de las proteínas, se menciona que el estómago tiene una lipasa gástrica, que algo ayuda, pero casi nada. En sí las grasas llegan como grasas, grandotas. Y entonces el problema que tiene la primera porción del intestino delgado del duodeno es que es un alimento que tiene que ser digerido rápidamente o no. Digerido, claro. Para eso necesitas el páncreas y la secreción biliar. Y aparte, ¿qué más tiene que hacer ese alimento? Si viene con ácido clorhídrico, ¿tienes que acidificarlo o neutralizarlo? Con bicarbonato. ¿Con qué lo neutralizo? Con bicarbonato. Con bicarbonato. ¿La secreción biliar tendrá bicarbonato? El páncreas. Claro, emulsifica grasa, no tiene nada que ver con el bicarbonato. Entonces, ¿quién tiene que darle ese plus de bicarbonato? La secreción pancreática. ¿Qué parte tendría que ser la que estaría actuando? ¿La parte acinar o la parte ductular? Ductular. Ductular, muy bien. Entonces, la parte ductular está relacionada con la gran secreción de bicarbonato porque la parte acinar con la gran secreción de las enzimas digestivas. Recuerda que el páncreas tiene enzima para todo. Para digestión de carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, para todo tiene. Por eso el páncreas es una glándula muy, pero muy importante. Cualquier problema de que el páncreas no trabaje bien, una pancreatitis o cualquier otra cosa, la liberación de enzimas no va a ser la adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar con el alimento? ¿Se podrá digerir de buena manera? No. Si no se digiere bien, no se hace. Y que la diarrea, indigestión, gases y todo lo demás. Por problema a nivel de óseo. Y obvio que la motilidad también va a haber. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? La absorción. ¿Qué serán estos vasos sanguíneos? Importante. El tubo digestivo, igual, tiene una cara interna. Acá estará la mucosa, ¿o no? Esta mucosa es con vellosidades. Bueno, así son las vellosidades. Entonces, ¿dónde están los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos no es que estén ahí, sino los vasos sanguíneos no están aquí.
Y no solo el vaso sanguíneo, sino también está el vaso linfático. El vaso sanguíneo, y el costado más grande, ¿quién es? El vaso linfático. Este vaso linfático también llegará acá, claro, este vaso linfático también va a llegar acá. ¿De acuerdo? Ese es el contacto. Entonces, no es que sea así, no, tiene gran cantidad de vellosidad. ¿De acuerdo? Entonces ya está el alimento en la primera porción, que es el duodeno. Y miren, justo, miren qué casualidad. Justo tenemos ahí lo que son las vellosidades. Igualito, mucosa, submucosa, muscular, aquí, ¿sí o no? Mucosa, submucosa, muscular circular interna, longitudinal externa y la serosanguínea de los sanguíneos. ¿Ven? Por la parte interna de la vellosidad. La mucosa, ¿cuántas capas tiene? Una. La mucosa gástrica, ¿cuántas capas tiene? Una también, sino que hacia adentro y después hacia afuera. Y si agarramos un enterocito, miren su membrana celular, ¿es lisa o también tiene bastantes como deditos chiquititos? Esos deditos chiquititos le llaman microvellosidades. Entonces, la mucosa tiene vellosidades y el enterocito que tiene microvellosidades. Esto es el famoso borde en cepillo que lo llaman. Aquí está. Tiene bastante vellosidad, microvellosidades o no. Ahora, ¿dónde estará la sangre? ¿En A o en B? ¿Dónde estará la sangre? Ani. Ya, en B. En B. ¿Qué membrana será esa entonces? A La basal. vasolateral. Membrana vasolateral, muy bien. ¿Y la que está en contacto con el lumen? Apical. Entonces, ¿quién ha extendido enormemente su área de superficie? ¿La apical o la vasolateral? Basal. ¿Por qué? Porque el intestino delgado, ¿cuál es su principal función? Absorción. Absorber. Y se lo absorberé mejor con poquitas microvellosidades o con un montón de microvellosidades. Con un montón. Se va a estirar, se mueve, absorber gran cantidad. Aquí está el vaso sanguíneo y acá está el vaso linfático. Solamente es una capa. Miren, acá se ve las velocidades. Y estas partes internas son las famosas criptas. Las criptas intestinales, las criptas de Liverpool, diferentes nombres tienen. Las criptas. Si se dan cuenta, no todas las células son igualitas, son unas blancas, unas medias oscuritas, ¿sí o no? Porque no todas son enterocitos absortivos. Tenemos también diferentes tipos de células. Por ejemplo, en la base de la cripta, aquí, miren acá, en la parte más interna, tenemos las famosas células de Panel. Las células de Panel están relacionadas con la parte de inmunidad, que va a liberar enzimas. No para la digestión de los alimentos, sino enzimas ¿para qué? Para destruir a los patógenos. Profe, ¿qué dijo? ¿Células qué? De Panel. Panet. Panel, ¿quién lo descubrió? Panel. Ay, Se encuentran en la base. Todas las especies tienen células de Panel. Va a liberar isocimas, alfa-defensinas, pero ¿todo para qué? Para destruir microorganismos. Y miren quiénes están por encima de ellas. Las células pluripotenciales, las stem cells. ¿Por qué? Tendrán que diferenciar en ellas, o tendrán que diferenciarse en los enterocitos. ¿Dónde vimos también stem cell? En la mucosa gástrica. ¿Se acuerdan que también eran las que iban a reponer, a regenerar igualito? Estos enterocitos viven una semana. Entonces, ¿quién tiene que volverlo a diferenciar? Estas células de Panel duran 21 a 28 días. ¿Quién lo tiene que regenerar? ¿Qué pasa si estas células de Panel no trabajan de manera adecuada? No, la célula de Panel no regenera, la que regenera quienes son. Pero si no tenemos este sistema de defensa, va a haber una respuesta inflamatoria crónica. ¿Y quiénes se van a dañar? ¿Y va a haber una regeneración adecuada? o sea, ellos son las primeras células que dan una respuesta inmunológica, por así decirlo. Claro que sí, tiene que ver con la respuesta inmune. Profe, y otra consulta, esas células, esas las que modifican
¿Cómo las modifican? O sea, ¿cómo las modifican a las otras? ¿A cómo sabe que tiene que hacer esa? Depende de qué señales haya. Hay diferentes pues, señales como quimosinas que liberan, y dependiendo a qué se libera, se diferencia un enterocito, se diferencia una célula panel. O sea, que las modifica simplemente como que, o sea, se queda en un espacio o pone a otra. ¿Cómo se la modifica? pierde y migra hacia ese lugar. Ah, o sea, van subiendo. Claro, van subiendo, pero dependiendo de las señales que ellos liberen. No, hay cuadros sobre cuáles son las señales intracelulares para que se diferencie una y otra. Un montón de información, pero no tiene sentido que lo hagan ustedes. Salvo que hagan una tesis sobre células panel, que así les deja hacerlo, pero pues no van a hacerla, ¿para qué les voy a meter más info que no se necesita? Pero sí hay diferentes tipos. Miren, igualito. Acá están las células de panel. Acá todavía hay otras, las famosas Globet cell. Las Globet cell son las células caliciformes. Las células caliciformes, ¿por qué son importantes las células caliciformes? Acá está la célula de panel. Una vez. ¿Ven? Heterocitos, las stem cell y la célula de panel que libera pues todos sus enzimas, lisocimas, defensinas, contra quiénes, contra los microorganismos. Pero aparte, miren la importancia de la célula de panel. No trabajan solitas. También están relacionados con qué? Con los linfocitos. ¿Por qué? ¿Qué tejido se encuentra por debajo de la mucosa, en la capa de la mucosa? Conjuntivo. El tejido Muscular. linfoide asociado a mucosa. Cosas muscularmente. Justo por debajo de la mucosa tenemos el tejido linfoide asociado a la mucosa. Pero esta célula de panel estará en contacto con el tejido linfoide, claro, está bajito nada más. Liberará sus enzimas, pero también avisará de que hay demasiados microorganismos o no. Díganme acá, este tejido linfoide asociado a mucosa, ¿está pequeñito o grandote? Grandote. Entonces, ¿a quién pertenecerá? ¿Al intestino delgado o al intestino grueso? Intestino grueso. ¿Por qué? Porque el intestino grueso tiene carga de mayor cantidad de microorganismos para el intestino delgado. Cada vez el alimento va hacia caudal. Entonces cada vez la carga de microorganismos cada vez es mayor. Entonces, ¿dónde hay más carga de patógeno? Intestino, pues tiene que ser las famosas placas. ¿Las placas de qué? Peña. De Peña. Entonces, el intestino delgado tiene tejido linfoide asociado con sí tiene. Por eso son tan grandes. Son más pequeños, pero sí tienen. Regresamos. Ahí. Otras células, las famosas células caliciformes, o las llamadas Globet cell, se llaman así. En inglés lo van a encontrar como Globet, pero son células caliciformes. ¿Qué libera la célula caliciforme? Moco. ¿Para qué liberará moco? No tiene bicarbonato, ¿ah? ¿Será para bacterizar el alimento? No. ¿Para qué será? Barrera, claro que sí, como barrera. Los microorganismos, ¿qué pasará si quedan pegados ahí? Pues, en la capa de moco. Y estas células, ¿qué van a hacer? Los va a fagocitar esos antígenos y lo va a presentar ¿a quién? A las células presentadoras de antígenos. ¿Y qué está debajo acá? El tejido linfoide asociado a. Mira cómo las células caliciformes. Las células de panel están relacionadas con la respuesta inmunológica. ¿De acuerdo? Entonces no es tanto porque está ahí. ¿Protege la capa? Sí, protege, pero no secreta bicarbonato. No tiene nada que ver con la secreción de bicarbonato. Miren, importancia, miren acá está la célula de panel. Profe, Dime. las de panel son respuesta inmunológica innata y el otro es adquirido, ¿no? ¿Perdón? Las de panel son respuesta inmunológica Innata, y sí. otras adquiridas. Adquirido un poco, sí, porque le van a las células presentadoras de antígeno. Pero las células de panel también presentan a las células presentadoras de antígeno. Tiene es innata y adquirida. Tiene ambos las células de panel. Y todas se encuentran ¿dónde? Miren, hacia la. ¿Qué forma tiene? Triangular. En los caméridos, cuando hicieron esta extinción, esta chile, hicieron extinciones fáciles, ¿vale? Esta chile no coloreaba.
Entonces, ¿qué pensaron de los camélidos? Que lo tenían. Y como no tenían células de pared, ¿cómo estaba su respuesta innata? Aumentado o disminuida. Entonces podrían ser más propensos a enfermedades de tracto gastrointestinal, como el heterotoxemia y otras más, que son enfermedades que cuando le dan a los camélidos matan a todas las crías. Entonces dijeron, seguramente como no colorea, entonces no tiene células de panel. Pero hicieron luego otras tinciones diferentes. ¿Y qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Sí coloreó, sino que no coloreaba con lo que normalmente coloreaban con el mamamífero. Coloreó pero con otras cosas. Y cuando coloreó, el cuy también colorea, ¿no? Colorea. Los camélidos su problema. Entonces, ¿qué pasó? Cuando coloreó, entonces, ¿qué pasó? Dijeron, sí tiene células de panel. Ese fue mi tesis, por esa parte lo sé, porque nosotros queríamos hacer el camélido, y el camélido Tenía que tomar mi jarabe en la tarde. no pintaba. Tengo miedo que se vaya Entonces a lo hicieron con otras coloraciones y por eso entonces al final el problema de la heterotoxemia no tiene nada que ver con la célula de panel. Pero te das cuenta que poco a poco vas buscando algo. Los camélidos son colores todos diferentes, los propios camélidos tienen cosas diferentes. ¿Con qué tinción lo hacen en el camello? ¿Qué? ¿Con qué tinción hacen? En camellos no tiñó con ninguna, tuvimos que usar anticuerpos. Tengo que hacer química. Comprar unos anticuerpos cuya función que era que coloree el lisosoma, la lisosima que estaba adentro. O un anticuerpo que coloree las defensinas que estaban adentro. Eso coloreó. No coloreó como HIE. Salía muy, pero muy tenue. No como que ahí lo agarra, como un agarró muy bonito, pero en camello no coloreó. Con HIE ni con crícero. HIE es más común, que pasa hacia luz, tratando de hacer todo lo que podía, no coloreó. Coloreó con otras cosas. ¿Está bien? ¿Te dio? También tiene inmunidad, tiene las bacterias, las capas de tensina, libera y lisocima, gran cantidad de lisocima. Tienen acá las vellosidades y las criptas. La gran cantidad de vellosidades, estas son las criptas. Y justo siempre en la base están las células de pared. El tejido linfoide asociado a glucosa estaría donde? En esta zona. Definitivamente, cuando más hacia el intestino grueso, el tejido linfoide cada vez es más real. ¿De acuerdo? Eso también es beneficioso. Y las células heterocromafinas también es parte de la mucosa. O sea, heterocito, también tiene células heterocromafina. Hay diferentes tipos, donde se encuentra en la mucosa, en el estómago y en el intestino. ¿Dónde encontramos? En el antro, en el filo, unas células heterocromafinas duodeno-ilio, que secretan principalmente serotonina. Esa es la que normalmente siempre secreta 3, famosa serotonina. El 5-HT es la famosa serotonina. Ya que ven al 5-HT es serotonina. ¿Y ahí por qué dice eso? Profe, Dime, ¿esa no liberaba histamina? ¿dónde te dije? ¿Esa no liberaba histamina? ¿Histamina? Hay diferentes tipos de células heterocromafinas. No, la histamina era células similares a la heterocromafina. LSL. Pues SL. SL. L de like. De like. Similar. O las heterocromafinas como son. Las otras decían Like. SL. Ajá, de like. Ajá. Similar. Parecida. Pero las que son específicamente heterocromafinas, Son las de serotonina. mayoritariamente serotonina. Y miren la serotonina, ¿a dónde lo libera? ¿A la sangre o al lumen? A la sangre. Tampoco a la sangre. Tampoco al lumen. Al sistema nervioso central. A las neuronas que están ahí. Entonces, cuando hay un mecanismo irritativo, por acá, libera acá. Más serotonina. Y esta serotonina viaja, ejemplo, por el agua. ¿Cómo? Se libera también a la sangre. Podría, pero en este caso no. En este caso son las neuronas. Importante es el sistema nervioso central. Profe, viaja por neuronas entonces. Claro. No, más que viajar, Solamente estimula para que esta libere más potencial. Pero ¿y cómo él sabe que está la serotonina? ¿No tendría que ¿Cómo, ser cómo? esa? ¿Cómo? Salud.
¿Cómo la neurona ya esa neurona muscular? ¿Cómo? Esa neurona, ¿cómo sabe de que hay serotonina si no es en sangre? ¿Cómo sabe? No, que no te sangre. Esta es la mucosa, tu mucosa acá. Y el plexo mientérico y el plexo submucoso se encuentra acá. Ya. Entonces, cuando hay alguna estimulación, ejemplo, parásito, respuesta inmunológica, ¿me entiendes? Este comienza a estimularse y libera más serotonina y esto envía vía vago información de que hay una respuesta inflamatoria. De esa manera. También tiene que ver mucho con la parte de vómito. En vómito tiene que ver mucho con serotonina también. El vómito está relacionado mucho con serotonina. ¿Qué pasó? ¿Fue su tema? No le haga recordar. Gatillo. Entonces, el quimoácido, ¿a qué porción del intestino delgado llega? El quimoácido, ¿a qué porción del intestino delgado llega? Duodeno. Entonces, las vellosidades podrían dañarse en el duodeno, ¿no? Sí. Justo en la capa tenemos las famosas glándulas de Brunner. Solo lo encontramos ¿dónde? En el dúo. ¿Con qué finalidad esta glándula de Brunner? ¿Qué secreta? Moco y para proteger la mucosa duodena. ¿Dónde lo encontramos? Miren, en la parte submucosa. Miren la cantidad de glándulas de Brunner. Miren, todo este glándula de Brunner. Pero las glándulas de Brunner solo la encontramos en el duodeno. Si tienes un corte, en vez de uno, no tiene esto. Sobre el duodeno. Porque tiene que secretar musgo y bicarbonato para neutralizar ese alimento ácido que viene desde el estómago. Ese es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a la glándula de Brunner, ya está neutralizando ese alimento ácido. Gracias a la secreción pancreática por bicarbonato de la parte ductular, lo neutralizó de manera adecuada. Una vez que esta glándula de Brunner libera su bicarbonato, la secreción pancreática libera su bicarbonato, su parte ductular, el pH del alimento en el intestino ahora, ¿qué pH tendrá? Alcalino, 8 más o menos. ¿Y por qué es importante ese pH de 8? A ese pH de 8 las enzimas pancreáticas pueden actuar. ¿Me entiendes? Si tiene un pH ácido, podría secretar, pero no va a tener una acción al 100%. Bastante que necesita para que puedan actuar. Igual que el pexinógeno, ¿qué pH necesita el pexinógeno? Ácido. Ácido, por el ácido Clorhídrico. claro. Necesita el pexinógeno, dejas un medio alcalino, nunca se va a pasar a pexino. Mientras que las enzimas digestivas de la secreción pancreática necesitan un pH alcalino. Por eso es importante que también esté vaporizado. Si no, también destruiría las vellosidades, ¿sí o no? Tampoco quiero que llegue al 9 o 10, porque también si es demasiado alcalino, también podría destruir las vellosidades. Dense cuenta que acá hay vasos capilares sanguíneos y capilares linfáticos. Ojo, hay de los dos. Miren los grandototes que son los linfáticos. Los linfáticos de la lacteal. No tiene nada que ver con glándula mamaria. No tiene nada que ver con leche. Es lacteal con linfático. Ojo. También le llaman vasos quiníferos, con Q de queso. Quiníferos también le llaman. Son sinónimos o vasos linfáticos. Miren que están ahí rodeando en contacto cerca de la mucosa para que todo el alimento pase a dónde? A esta circulación sanguínea o linfática. ¿Cuál es cuál? Lo vemos luego. Ya acá tenemos otras células heterocromapinas y miren todas de ellas cuál me interesa. Las células S que secretan secretina y las células I que secretan CCK. Esas dos me importan. ¿De acuerdo? Estas dos las que me importan. Hay una tercera que también me importa, sí, miren cuál.
GLP-1. El GLP-1, miren dónde lo encontramos. Miren que hacemos GLP-1. N en la parte distal del intestino, o sea, debe ser yeyuno ilio y en el colon. Ellas, estas células enteroendocrinas, van a secretar, ¿qué van a secretar ahí? GLP-1. ¿Cuál es el estímulo para ellas? ¿Carbohidratos grandes o ya monómeros como glucosa? ¿Qué dice acá? ¿Almidón dice o glucosa? Entonces ya son monómeros. ¿Es lo que se absorbe o no se absorbe? ¿Sí o no? Ya. Importante. Esto recién se activa con los monómeros. O sea, ya cuando terminó o inicia la digestión. ¿Cuándo? Inicia, no, pero si iniciara sería el amidón. Si está aminoácido sin glucosa, es que ya finalizó la y ahora va a aparecer cosa la absorción. Justo cuando se está absorbiendo, estas células también captan esta glucosa, aminoácidos, secretan gran cantidad de GLP-1. ¿Por qué es importante el GLP-1? ¿No es la que estimula al páncreas? ¿Perdón? ¿No es la que estimula al páncreas? Claro, tiene tres funciones importantes GLP-1. Las tres las vamos a ver en endocrino. Uno, relacionado con hambre y saciedad. ¿Cuándo te dará hambre a ti? ¿Cuando has comido o cuando todavía no comes? Cuando todavía no comes, estás con hambre. Y una vez que comes, ya le empieza a estar el estómago, pasa al intestino y empezó la digestión. Cuando ya hay glucosa, ¿qué significa? ¿Que ya tragaste o recién vas a tragar? ¿O ya terminaste de comer? Ya comí. Claro, que si ya tú estás comiendo, ñam, 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 y ya tiene glucosa para absorberse, significa que ya comiste bastante o no. ¿Qué tendría que hacer ese GLP-1? Estimular a qué parte del hipotálamo, centro del hambre o centro de la saciedad. Acción de GLP-1, saciedad. Así de simple. Ahora díganme, si ya el alimento está en el intestino, ya hay digestión, ya comiste, pues sí o no, ¿debería el estómago mandarte más comida o estamos digiriendo, absorbiendo? Estamos digiriendo, absorbiendo, por lo tanto, ¿estimulará el vaciamiento gástrico o inhibe el vaciamiento gástrico? Estimular. Inhibe el vaciamiento gástrico, porque ya tengo alimento en el intestino, esto termina de absorber, entonces aguanten un poquito. Cuando ya se absorba todo, ya no libero GLP-1, otra vez mándame un poquito más de alimento. Y la tercera, y más importante, la de la saciedad es una cosa importante. Ahora, ustedes saben que ahora hay fármacos para bajar el peso, ¿sí o no? Sí. Y uno de los fármacos para bajar el peso son similares a GLP-1. Otra cosa, el GLP-1 que llega acá es diferente al GLP-1 que en otros lugares. Hay un GLP-1 que es bacán, excelente, que son los que ven que están consumiendo las estrellas bajas de peso al toque. Ya, esos son los buenos. Eso son buenos. No, acá viene genérico, hermano, acá viene no. Esos es carísimos. Esos no son los que normalmente aquí no, esos son caros. Ese justo, ese todos los días. ¿Con qué laboratorio? Creo que venden unos aquí. Pero no, eso es lo que están usando ahora para como pastillas para bajar de peso. Las que sí está corroborado son las de acá. Las que son muy, pero muy similar a la acción del GLP-1. Entonces cuando toman, ¿te da hambre o ya no hambre? Saciedad. Y otra acción del GLP-1. Si el GLP-1 está acá, significa que hay glucosa, ¿sí o no? Y la glucosa va a pasar a sangre o no. ¿Y qué pasa con los niveles de glucosa en sangre? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, se puede comer. Y si aumenta, el páncreas, ¿qué hormona libera para que este aumento de glucosa disminuya? Glucagón. No, insulina. Glucagón te aumenta los niveles. Insulina te disminuye los niveles. O sea, si te disminuye los niveles de insulina, ¿cuál es el estímulo? Los altos niveles de glucosa. ¿Cuándo hay altos niveles de glucosa durante el día?
Cuando ¿En comemos. qué momento del día los niveles de glucosa aumentan enormemente? Cuando comemos. Después de Desayuno. comer. Por eso, cuando te dice que tengo que sacar exámenes, te lo dicen que te lo saques en Ayunas. ayunas, basal, antes de comer. Y si llegas, comiste, sí, no venga mañana temprano. Por eso te dicen que vengas 5, 6 o 7 de la mañana, antes que uno coma. ¿De acuerdo? Porque una de las pruebas cada vez que ustedes le sacan una muestra de sangre es los niveles de glucosa basal. ¿Cuánto tiene que ser el nivel de glucosa basal? ¿Cómo? Mi nivel de glucosa basal. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué valor debe tener? No me acuerdo, pero tiene que ser bajo. No, menos de 100 miligramos por decilitro. De 80 a 100 miligramos por decilitro. Entonces, cuando estás en ayunas, ojo, y te toman una muestra de sangre y tu nivel de glucosa basal es 150, Preocúpate. ¿qué puedes decir tú? Diabetes. Simplemente puede ser hiperglucemia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en ese momento tenías que ir y te fuiste corriendo al hospital? Liberas adrenalina. Adrenalina lo que hace es que tu hígado, el glucógeno, lo desdoble en glucosa y te aumenta los niveles de glucosa. ¿Me entiendes? Eso hace que liberes glucagón. Y glucagón también te aumenta los niveles de glucosa en sangre. Tengo un amigo que se hizo la prueba y cuando se venía en bicicleta, media hora bicicleteando. Era obvio que los niveles de glucosa le iban a subir. ¿Me entiendes la idea o no? Simplemente ya. Por eso tienes que ir en reposo, en ayunas, para que sean los niveles basales. Entonces, y luego de tragar, ¿qué pasa con los niveles de glucosa en sangre? Alto. 200 miligramos. Y esa persona que tiene diabetes, ¿cuánto tendrá basal? Pasa 200, 150. Y después de comer, 400. 300. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta la diferencia entre uno y otro? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando tenemos la glucosa y en sangre aumenta el nivel de glucosa? El páncreas que libera insulina. El GLP-1 potencia la acción, potencia a las células beta para que liberen más insulina en la parte. Otra acción del GLP-1. El GLP-1 protege a las células beta. No quieren que se mueran. No quieren que se mueran. Es antiapoptótico. Favorece la proliferación. ¿Me entiendes? Es importantísimo el GLP-1. 3 acciones. Más no interesa. ¿Se entendió las 3? Y son obvias, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Miren, esas son obvias. Siempre. Ya están como monómeros. Ya están absorbidos. Ya comí. Ya no debo comer más. GLP-1 a saciedad. Claro que uno más traumático sería ponerse un balón gástrico. O sea, te pones un balón gástrico en el estómago, es menos invasivo, te infla y ya, pues, comes un poco, te distiendes, sientes llenura y se supone que no deberíamos comer, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó con Choca? Come, porque come poquito. Se le reventó el balón. Claro, puedes hacer lo mismo. Puedes comer muchas veces al día. El balón más apuesto igual a ¿Te entiendes la idea? Entonces, por eso siempre va de la mano con cambios de estilo de vida. Siempre va de la mano, no solamente. El balón gástrico. Porque si sigues, el balón gástrico es lo primero que siempre te dicen que hagas. Es menos invasivo, porque son grapas, son ya cosas más invasivas. Entonces, lo otro no, pues algo, un cuerpo extraño que luego de un tiempo te lo puede Mejor mira la lipo. sacar. ¿Listo? ¿Cuál? La lipo. No, pero la lipo, lo malo de la lipo es que. Todo es bueno, profe. Quedas bien. No, queda bien. Sí. Lo malo, recuerden que el tejido adiposo es tejido de reserva. Si Pero tú quieres recién- almacenar en un lugar, tiene que haber bastantes pistas para guardar grasa. Lo mando atrás, profe. La Tiene que estar, tiene que estar bien vascularizado. Tiene que estar bien vascularizado. ¿Y cuál es el problema de ahí? Muchas veces la limpieza no es adecuada. Septicemia muchas veces. O sea, o reacciones anafilácticas. Porque está recontra irrigado. Si es un lugar de reserva, tiene que estar bien irrigado. Entonces es un lugar muy vulnerable, es normal. La vulnerabilidad, si lo llegan a hacer, tiene que ser un lugar que tenga todas las condiciones. No de bueno barato y ese no tiene que ser los otros.
caro, recontra caro y todo lo demás con todo, ¿por qué? Porque tiene que ver Las 3 B. No, no tiene que ver las 3 B. Las 3 B no. Pues ese. Las 3 C tiene que tener. Claro, carísimo. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? Claro, carísimo. Nuevamente, la que nos interesa, decíamos la vez pasada, estómago, cuando no hay alimento, libera gran cantidad de grelina. Grelina más bien es hambre. Hambre es grelina. Es para los flacos. Gastrina estimula la secreción de ácido gástrico, se acuerdan que lo vimos en estómago. La otra que nos importaba ver era, habíamos dicho nosotros, glucagón. ¿Qué hace con los niveles de glucosa? Aumenta. ¿Y qué hace insulina? Con los niveles de glucosa disminuye. Lo que hemos visto, CCK secreta enzimas pancreáticas. ¿A dónde actuará principalmente CCK? ¿Acino o tubular? Acinar porque libera enzimas. ¿De acuerdo? Y otra, contracción de la vesícula biliar. ¿Para liberar qué cosa? La colicisto. Cisto es vesícula biliar. Y secretina, que es lo que libera gran cantidad de bicarbonato. Por lo tanto, actúa en la parte Conductora. es el secretina ductular, bicarbonato y CCK principalmente acinar, lo que son enzimas y contracción de la vesícula biliar. Esos son Profe, los que... Dime. CCK también no es bilis y páncreas. Claro, por eso, contracción de la vesícula biliar. Ah, ya. Y dice acá, secreta enzimas pancreáticas. Si quiero secretar enzimas pancreáticas, tiene que ser ácido, no ductular, acinado. Tejido linfoide asociado a mucosa, las famosas células M, son muy importantes las células M. ¿Fagocita a quién? Al antígeno, de los microorganismos. ¿Y a quién se lo llevan? A la límina propia. Ah, a la célula presentadora de antígeno y a los linfocitos. Y ellos se encargan de hacer la respuesta inmune, innata o adquirida. Adquirida. Adquirida, si es célula presentadora de antígeno ya es adquirida, digamos. O sea, Bien. esa célula, la célula M es una CPA. ¿Cuál? Esa célula M no, la CPA a la que le da. Ella no simplemente capta, lo engloba, lo fagocita y le da la célula presentadora de antígeno que ella es lo que hace todo el cambio. Ah, Y le ya. presenta- Ella le lleva a la le célula, lleva. a la CPA. Ah, Recuerda que la célula M es una sola, una monocapa. Acá está el lumen y acá está la submucosa. Entonces fagocita y el antígeno pasa por toda la célula M y se la presenta a la célula presentadora de antígeno. Pasa a través, igualito que las caliciformes que hemos visto, ¿sí o no? ¿Dónde hay más caliciformes? ¿Intestino delgado o intestino grueso? Dayanara, ¿cuál crees? ¿Las células caliciformes que secretaban? Moco. ¿Para qué? ¿Para capturar qué cosa? ¿Dónde hay más microorganismos? En el grueso. Entonces, ¿dónde tiene más células caliciformes? Eso. Donde hay más microorganismos, más células caliciformes. Donde hay menos microorganismos, menos células. Claro, si hay más células caliciformes, ¿debo presentar más antígenos? Sí. ¿Pero dónde tengo más? ¿Dónde hay más células M? Grueso. ¿Dónde hay más tejido linfoide asociado a mucosa? Placas de pene. Entonces ven toda esa importancia, toda esta gama. Miren, siempre es una monocapa. Monocapa. Siempre una monocapa. Ahora vamos al páncreas. Ya hemos visto así todo lo que es la mucosa y vemos el páncreas, y este es el páncreas exocrino, porque el de aquí, estos son los islotes. Este es el páncreas endocrino. Páncreas endocrino, células beta y células alfa. Células beta, 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 alfa, 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 alfa. Por lo tanto, allí, ¿qué células hay más en el islote? ¿Beta o alfa? ¿En dónde? En el islote, ¿qué células hay más? ¿Alfa o beta? ¿Beta? Claro, dije beta, 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 alfa, alfa, alfa. ¿Sí o no? El 60% aproximadamente son células beta y menos proporción son células alfa. Porque normalmente, ¿qué ocurre durante todo el día? ¿Sufrimos más de baja glucosa o exceso de glucosa? Baja. Yo paro tragando todo el día.
La mayoría de todos nosotros no comemos, no en este momento en salir un ratito se come una galletita y esto, entonces cada rato uno normalmente está en nuestros niveles de glucosa. Tiene tendencia a elevarse. Entonces estas pobres células beta están trabajando, cada vez trabajan más. Y ahora con el cambio del estilo de vida, que todo es procesado, que llega para acá, y todo lo de acá, chocolatito, cada rato estas células beta están cada vez secretando más y más y más insulina. ¿Se entiende el video o no? Entonces, ¿qué ocurre con el tiempo si le hacemos trabajar estas pobres células beta más de lo que deben? ¿Qué ocurrirá con el tiempo? Se cansan, o sea, se destruye, las perdemos. Y cuando perdemos células beta fue porque mucho le estimulábamos o poco le estimulábamos por las comidas hipercalóricas. Entonces, cuando comemos exceso de comidas hipercalóricas, las pobres células beta cada vez van a tratar de producir más y más insulina para bajar tus niveles de glucosa. Pues llegar un momento en que la célula beta dirá, ¿sabes qué? Ya no puedo. Y si ya no puedo, ¿qué va a hacer? Ya no produzco. Y si no produzco, tengo poca insulina. ¿Y qué pasa con mi nivel de glucosa? Ya, pues diabetes. Entonces, ¿cuál es la única manera de que estas células beta vuelvan a regenerarse, si se puede? Se pueden regenerar, sí. Con cambios de estilo de vida, sí. Sí, que no hay una reacción autoinmune. Porque hay sí una reacción autoinmune, se destruyen todas, no, pero si simplemente hay GLP-1, cambio de estilo de vida, y estas células beta comienzan nuevamente poquito a poquito a tratar de recuperar. No al 100%, pero es la idea de recuperar. Una dieta específica. Bajo carbohidratos, bajo lípidos, nada más medio y ejercicio, lo único. Ya, entonces, miren, esta es la parte exocrina. Ácido ductular, enzimas, iones, bicarbonato. ¿De acuerdo? CCK, secretina. Acá viene el erovago. Acetilcolina, a todo ayuda. Ácido ductular, acetilcolina a todo. Igualito que en el estómago, que acetilcolina, mayor actividad de células principales, más pectinógeno. Acetilcolina, células parietales, más ácido clorhídrico. Acetilcolina más a la gastrina, a la célula G, más gastrina. Siempre acetilcolina aumentaba todo. Acá también acetilcolina aumenta a todo. Mencionan de que el páncreas tiene varias porciones, la cabeza y la cola. Menciona muchas veces en los daños en la literatura que dependiendo de donde sea, hay mayor zona, de una zona u otra. No recuerdo muy bien todo, pero muchas veces donde hay lesión de una zona del páncreas, no es igual que sea en la cabeza que sea en la cola. Entonces a veces los signos no son tan fuertes si es en una zona u otra. Pero no recuerdo bien esa parte. Les mentiría. ¿Qué parte exactamente donde hay más o menos? Les mentiría. Acá está, miren, nuevamente. ¿Qué será esto de acá? ¿Qué será? Acinar. ¿Y esta de acá? Conductual. Los islotes no tienen nada que ver, es zona endocrina. Pura cantidad de células beta, altitas poquitas. Ductular, bicarbonato. Y ahora vamos a lo que queremos. Vamos a hacer esta, una, dos. Hacemos estas dos y descanso. ¿Ya? No, tres. Con tres sí. Tres. Ácido, ¿sí o no? Lumen, vaso sanguíneo. Membrana apical, membrana vasolateral. Bombas de sodio de potasio TPasa siempre en las vasolaterales. Igual acá. Vasolateral, lumen. Miren todas las enzimas donde lo manda. Al lumen. Enzimas digestivas para carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos. Digestión para todo.
receptor para quién tendría que tener la parte afinada. Para acetilcolina, ¿y qué más? CCK. ¿Se acuerdan? CCK y acetilcolina. Mientras que la parte ductular debe tener receptores para quién? Acetilcolina y secretina. ¿Tenemos la diferencia? No. Secretina ductular y CCK acinar. Similar a la glándula salival. Transportador sodio, potasio, cloro. Entran los tres y cuando entran los tres, el potasio regresa, el sodio sale por la bomba y se acumula cloro. Cloro pasa al otro lado y el cloro que es negativo jala al positivo que es sodio y los dos jalan a quién? Agua, isotónico. Cloro jala sodio y sodio los dos que jalan agua. Igual, miren, ¿quiénes estimulan la secreción de enzimas? CCK, acetilcolina, sustancia. ¿Qué hace? Para que liberen más cantidad de qué? De las enzimas que están en vesícula. Listo, ya lo tengo acá. Dice la hormona CCK y neurotransmisor colinérgico, o sea, acetilcolina, son potentes estimuladores de la secreción de cloro. Todo es con cloro. Liberas cloro, jalas sodio y jalas agua. Miren la parte ductular, penúltima para que puedan descansar. Miren la parte ductular. Lumen, apical, vaso lateral. ¿Qué secreto? Bicarbonato. Secreción de bicarbonato. ¿Intercambiado con qué? Con cloro. Con cloro. Importantísimo la secreción de bicarbonato. Repasen un poco como secretina, como acetilcolina, se menciona en la literatura, y para siempre, para secretar bicarbonato, tienes que tener la anhidrasa carbónica dentro. Siempre la anhidrasa carbónica. Igualito que vieron en la parte de células parietales, también tenemos anhidrasa carbónica, igualito acá. Siempre te necesitamos una ley. Y estos son todas las enzimas que secreta el páncreas. Aquí no vamos a quedar, pero quiero que acá vean igualito que el estómago, el páncreas. Por eso, el páncreas exocrino tiene enzimas para la digestión de proteínas, para la digestión de lípidos, para la digestión de carbohidratos y para la digestión de ácidos nucleicos. Para todo tiene el páncreas. Por eso cuando hay un daño del páncreas, definitivamente te va a alterar toda la digestión. O sea, no va a ser que porque alteré el páncreas, no solamente tengo para la digestión de proteínas, no todo, porque todas están ahí juntas. Y otra cosa, miren todas las que son para digestión de proteínas. Tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa A y procarboxipeptidasa B. ¿Qué me pueden decir de todas las enzimas pancreáticas que digieren proteínas? Son liberadas de manera inactiva, igual que en el estómago fue. ¿Y por qué tenía que ser de manera inactiva? Para no destruir la misma glándula. Igualito, acá, si fueran activas, ¿a quién destruye? A la misma glándula. Acá, ¿liberará ácido clorhídrico? No, no tiene nada que ver con ácido. Algo tiene que activarla a ellas. Entonces debe haber uno, entre comillas, que tome el valor del ácido clorhídrico, ¿sí o no? ¿Quién se encarga de hacer eso? Es el tripsinógeno. Por una enzima que luego lo vemos, se transforma ¿en qué se transforma? Tripsina. Y la tripsina es la encargada de activar al resto. O
sea, cuando activo al tripsinógeno y lo pasa a tripsina, la tripsina se encarga de activar a todas las enzimas de la digestión de proteínas. Y gracias a todo ello, ya los aminoácidos están casi todos ahí, ya casi para ser digeridos. Cuando termina toda esta digestión, ¿cómo quedan? Al final, quedan como aminoácidos, otros quedan así. ¿Qué sería eso? Dos aminoácidos, ¿cómo le llaman? Dipéptidos. Y si tiene 3, y si tiene 4, oligopéptido. A partir de 4 ya es oligo hasta 8. Hasta 3 es tri. ¿Cuál de los 3 se podría absorber fácilmente? Como aminoácido, como dipéptido, como tripéptido. Aminoácido. El 90% se absorbe así. Vamos a ver los gráficos que se pueden absorber así, pero muy poquito, pero principalmente como aminoácidos. Ahora, miren, digestión de líquidos. ¿Qué tenemos? La principal de todas. ¿Por qué hay que ser la principal de todas? La lipasa pancreática. ¿Qué digiere? Triglicéridos. ¿De acuerdo? ¿Quién le ayuda? La colipasa. La colipasa, ¿quién ayuda? A la lipasa. Las sales biliares también ayudan. Los ésteres de colesterol también ayudan. ¿Y qué es lo que hace al final? Va a dejar monoglicéridos y ácidos grasos. ¿Y qué más? Colesterol. ¿Cómo es un ácido graso? Este es un ácido graso. Otro. ¿Y qué será un ácido graso con glicerol? Un mono. Y ese glicerol, ¿cómo le llamarías? Monoglicérido. Y si está solito, será glicerol. Si está solito, será ácido graso. Y si otro, ¿cuál sería? El famoso colesterol. Así se absorbe fácilmente. Así como está, se absorbe fácilmente. Falta el último. Amilasa pancreática, que degrada almidón. Igual que la amilasa salival. ¿Cómo queda? Quedan así. Glucosa con glucosa. ¿Cómo se llamaría eso? Que no digan diglucosa. Sería un disacárido. Un disacárido. Y los disacáridos tienen, como la mayoría tiene dos glucosas. ¿Este de aquí se podrá absorber? No. ¿Qué se tendría que absorber? Como mono. O sea, alguien tiene que partirlo y dejarlo solito. ¿Se entiende la idea o no? O sea, ahí como monosacárido sí se absorbe. Pero el páncreas solo te lo deja en disacárido. Entonces, miren, luego de todo esto, la secreción pancreática con la secreción biliar te deja aminoácidos que son absorbibles, algunos dipéptidos y tripéptidos que también pueden absorber. En grasa te deja casi lo mínimo, glicerol, monoglicéridos, colesterol y ácido graso. Pero la digestión de carbohidratos te deja hasta disacáridos, no a monosacáridos. Falta un pasito más. Y los ácidos nucleicos, bueno, nucleos y todo. Profe, Dime. pero si por ejemplo la digestión empieza de los carbohidratos en la boca dependiendo de la especie y la amilasa salival, esto no es la que destruye los carbohidratos. Hasta disacáridos nada más. Y aún así cuando baje... Disacáridos. No puedes, necesitas un paso más. Pero ese último paso para pasar de disacáridos a monosacáridos ya no es chamba de las enzimas pancreáticas. Falta una enzimita más. Y eso lo vemos después. ¿También? Ahí nos quedamos para descansar en sus 10 minutos. ¿Nos quedamos? Hay unos gráficos de hierro, absorción de otros iones que lo vemos la próxima semana. Pero ya como hemos hablado de todas estas cositas, vamos a ver cómo se absorben ellos en la parte final. Yo quiero cerrar mi idea. Esa idea quiero cerrar. Listo. 10 minutos, chicos. Oxígeno y
enzima? ¿En qué parte? En el lumen. En el lumen, para evitar destruir la glandulación. Igualito, el tripsinógeno, quimotripsinógeno, por elastasa, por carboxipeptidasa A, por carboxipeptidasa B, todos son inactivos. ¿Y dónde tendrían que activarse? ¿En qué zona? En el lumen, ¿sí o no? También, para no destruirlo. Pero ¿quién activa el resto? Siempre quién es la tripsina. Entonces la pregunta es, ¿dónde el tripsinógeno pasa en tripsina? ¿En qué parte del lumen? Justo esta enzima, que es la enterocinasa o enteroquinasa, está justo ¿dónde? En el borde del cepillo. ¿Quién tenía borde del cepillo? Intestino. El enterocito. ¿La membrana apical o basolateral? Apical. Apical. Entonces mira justo, por toda la secreción pancreática llega al lumen, en el enterocito, en la membrana apical, justo en esa velocidad, en ese borde del cepillo ahí, justo ahí está la enteroquinasa. Ahí. La enzima está justo ahí. ¿Y cuál es la función de la enteroquinasa? Que el tripsinógeno pase a tripsina. Y como las demás enzimas digestivas están inactivas acá, la tripsina activa todas. Y se activa todas, ¿cómo terminará todo? Como aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Ahí es donde se activa. Justo ahí. Justo ahí. En el borde del cepillo. Pues en el borde del cepillo, que es la membrana apical del enterocito, ahí se encuentra la famosa enzima llamada enteroquinasa. Se llama enterocinasa, enteroquinasa, otra le llaman enteropeptidasa, son diferentes nombres. Todas ellas. Para recordar, aquí parte acinar, acetilcolina y CCK. En la parte ductular, secretina, y ¿quién ayuda también? Acetilcolina. Vemos acá, miren, importante, cuando el alimento llega, ¿qué tipo de alimento llega al intestino delgado? Un alimento ácido. ¿Qué más tenemos? Un poco de proteína, un poco de carbohidrato y un poco de grasa. Justo esta secreción pancreática o secreción biliar van a hacer la digestión de todo eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es importante. Mira, aquí tenemos tripsinógeno, quimotripsinógeno y las procarboxipeptidasas. ¿Y se activa o no? Claro, ¿quién activa? La enteroquinasa. Tenemos también ahí la lipasa pancreática, la fosfolipasa, la esterasa colesterol, la amilasa pancreática y el bicarbonato de la parte ductular. Todo ello, ¿a dónde? A la primera porción del duodeno para neutralizar, para hacer la digestión, ejemplo, digestión de proteína. Aquí, nuevamente, ahora en la clase, hace 2 clases lo veíamos todo desde estómago. Ahora todo lo vamos a ver desde páncreas. Entonces desde el páncreas habrá una fase cefálica, claro. En la fase cefálica, en la fase gástrica, ¿habrá secreción pancreática o no habrá secreción pancreática? Sí va a haber, pero poquito. ¿Se acuerdan cuando estaba en el estómago había fase cefálica? Todavía no llegaba el alimento, pero como que se preparaba igualito. El alimento todavía lo está mirando, está en el estómago, aún no llega al intestino delgado, pero hay una ligera secreción. ¿Cómo avisa? Nervio vago. Siempre nervio vago. ¿A dónde irá? A la parte final y a la parte ductular. ¿Qué receptor? M3. Y acá, CCK, y acá que teníamos secretina que no te lo dice. ¿De acuerdo? Entonces, miren, la mayor secreción pancreática se da cuando el alimento está ¿dónde? En el intestino. ¿Por qué? Cuando el alimento llega al intestino, hay liberación de CCK y secretina. Cuando el alimento está en el intestino, hay reflejos vagovagales que estimulan a todo el páncreas y secreto cada vez más. Esa es la importancia de la fase intestinal. Aquí vemos lo que hace. ¿Qué estimulaba CCK?
¿Se acuerdan? Al hígado y al riñón. El alimento que estaba en el duodeno. Y CCK, ¿qué es lo que libera la patrocinal? Enzima. ¿Qué estimula la secreción de secretina? El pH ácido que venía del estómago. CCK, acetilcolina, parte ductular, bicarbonato. Péptidos pequeños, el alimento, ácidos grasos, ¿qué es lo que hace a que produzca CCK? Veamos aquí. Tenemos CCK y tenemos CCK. Otro importantísimo acá, que también que tenemos que tener presente, acá es el hígado y la vesícula biliar. ¿Quién produce la bilis? El hígado. ¿Y dónde se almacena? En la vesícula biliar. Si ustedes ven los hepatocitos, hay bastantes hepatocitos chiquititos, pero todos desembocan en un puntito al centro, que le llaman la vena central. Justo en unos hepatocitos que están en cordones, todos como que desembocan, todos ellos ¿dónde desembocan? A una vena central. Todos. Todos desembocan en esa vena central. Vamos a ver si tenemos el gráfico de la siguiente. Todos los hepatocitos, ¿dónde desembocan? En la vena central. Esta vena central está acá. Va a haber hepatocitos acá, aquí, 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 como un radio de llanta, de carro, todos al centro, que sería la vena central. Pero acá viene un detalle, que tenemos que ver cómo es el intestino. Tengo mi hígado, tengo mi intestino, tengo el corazón, tengo la arteria aorta. De la arteria aorta sale una rama al hígado. ¿Cómo le llaman esa rama al hígado? Arteria hepática. Todos los nutrientes se absorben la sangre, ¿de acuerdo? Todos los nutrientes se absorben y llegan a una vena. ¿Cómo se llama esa vena que lleva la sangre al hígado? Y del corazón viene acá. ¿Cómo se llama esa vena que lleva sangre del intestino al hígado? La vena ¿cómo se llama? La vena porta. Todos los nutrientes, luego de hacer la digestión, son absorbidos y llevados al hígado. ¿Para qué? Para detoxificarlo. Imagínate que todo lo que se absorbe sea bueno. Imagínate que lo que se absorbe pase directo a la circulación, puede llegar al cerebro y puede ser tóxico. Entonces todo lo que se absorbe pasa primero ¿a dónde? Al hígado. Ese es importante. Entonces el hígado tiene sangre que viene por la vena porta, que es la sangre con todos los nutrientes que están en el intestino, con toxina y todo lo demás, y por la arteria hepática. Entonces la sangre viene por la arteria hepática y también por dónde? Por la vena porta. Los dos llegan. Y ellos dos van a pasar por todos los hepatocitos. Y toda esta sangre de ambos, ¿dónde van a confluir? En la vena central. Y todas las venas centrales irán a la vena cava. Y de la vena cava
irá al lateral derecho, ventrículo derecho y ta. ¿Se han visto? Dos llega, desemboca en la vena central, este desemboca en la vena cava llega acá. ¿Dónde se forma la bilis? La bilis se forma de esta sangre que llega acá. ¿Qué hace? Saca todo lo que necesite. ¿Y qué produce acá? La bilis. ¿De dónde lo saca? De los sinusoides hepáticos. Justo acá, todo esto lo pasa. Acá también habrá otro, doble. Y acá también va a sobrar para qué. Entonces, toda la bilis que se forma va por el conducto biliar. Y todos los conductos biliares, ¿dónde desembocan? En la vesícula. Pero ¿de dónde formó la bilis? De la sangre que pasaba. Lo captura y no se va por la vena central, sino lo almacena por otro sistema y todo donde llega al final, todo eso a la vesícula. Así formamos la bilis. ¿Se entendió el circuito? ¿Se entendió eso de importancia de la vena porta? Y ahora vamos a ver después. La bilis, esta secreción biliar, ¿a dónde liberará la bilis? ¿Acá, sí o no? Y el 80-90% de toda la bilis liberada al intestino delgado se recupera. No lo perdemos. O sea, el 90% de toda la bilis lo vamos a recuperar. Y si llega por acá, está llegando por acá, ¿sí o no, la bilis? ¿Y qué hago con eso? Lo recupero y nuevamente ¿dónde lo almaceno? En la vesícula biliar. O sea, hay una recirculación de la bilis. O sea, estamos recuperando la bilis, reciclamos la bilis. Y hay un 10% que no necesitamos. ¿A dónde irá? A las heces. Lo que ya necesitamos, ya se va con la heces. Pero casi todo lo recuperamos. ¿Cuál llenó esta circulación? Se llenó circulación entero hepática. Y así recuperamos casi toda la bilis. Entonces recuperamos las sales biliares. No las queremos eliminar con las heces. Porque sirve para qué? Para que nuevamente volvamos a hacer otra vez la emulsificación de la grasa. ¿Se entendió? ¿Dudas sobre esto? Para borrar conforme todo, miren cómo la bilis es importantísimo. Igual los nutrientes se absorben y van al hepatocito, claro, pero no van a ir a la bilis, pues, pasarán a sangre, solamente para detoxificar. Este era el dibujo. Todavía no borro lo otro. Ya tenemos ahí. Viene la vesícula biliar. Todos estos conductos llegan, ya hemos repasado esta parte de aquí. Y miren, ¿de dónde? El hepatocito capta y el conducto biliar va a liberar los famosos sales biliares, el ácido cólico, el fenodoxicólico. Ellos dos son los más importantes. Y luego hay una segunda reacción enzimática que pasa a ácidos biliares secundarios. Hay primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Miren, todo proviene de dónde, del colesterol. Tanto el colesterol y el hígado forman dos ácidos biliares primarios, fólico y quenoleucocólico. Luego vienen las bacterias intestinales, o sea, cuando llega al intestino se forman los ácidos biliares secundarios. ¿De acuerdo? Entonces el hepatocito
Lo voy a mandar un poco más. El hepatocito capta el colesterol y forma los ácidos biliares primarios, cólico y quenodesoxicólico. Pero cuando llega al intestino, la microbiota que hay en el intestino no pasa a ácidos biliares secundarios. Tenemos dos, los desoxicólicos y los litocólicos. ¿De acuerdo? Pero todos encargados de qué? De emulsificar a la grasa. ¿De acuerdo? Parte de la secreción biliar, aparte de los ácidos biliares primarios y secundarios, hay un otro componente, que es la famosa bilirrubina. La bilirrubina, miren de dónde proviene. La bilirrubina proviene de la destrucción de los glóbulos rojos viejitos. Los glóbulos rojos viejitos destruyen la hemoglobina. ¿Y qué hacen estos fagocitos? Parte al grupo hemo. En el grupo hemo tenemos el hierro. El hierro lo capta y se lo lleva nuevamente a la médula ósea para producir nuevos glóbulos rojos. Pero lo que queda del grupo hemo, que es el grupo prostético, sale la famosa biliverdina. Gracias a una enzima llamada biliverdina reductasa, pasa a bilirrubina no conjugada. ¿Por qué es importante la bilirrubina no conjugada? Cuando es no conjugada, no es soluble en el plasma, no es soluble en el agua. Y díganme, si no es soluble en el agua, ¿podrá liberarse el intestino? No, porque no hace ninguna acción. Tiene que ser transportada ¿por quién? Por la albúmina. La albúmina lo viaja, lo lleva al hígado y el hígado ¿qué pasa? Se vuelve conjugada. Cuando se vuelve conjugada significa que ya lo puedo liberar ¿a dónde? Al intestino. Miren, el fagocito viene, el vaso, libera el hierro, se forma la biliverdina, el macrófago tiene una enzima, le pasa la bilirrubina no conjugada y tiene que ir al hígado ¿para qué? Para conjugarse. ¿Cómo llega desde el vaso del hígado? Por sangre. ¿Quién lo transporta? La albúmina. La albúmina lo lleva, la bilirrubina no conjugada, para ser conjugada en el hígado, pero ¿quién lo transporta? La albúmina, porque la no conjugada no es soluble. La que es soluble, ¿quién es? La conjugada. Eso es importante acá en el transporte. Mayor información está en estas letritas, que no se las quiero decir mucho, y si no, acá vemos los otro gráfico. Albúmina con la bilirrubina no conjugada. Llega el hepatocito, ¿y qué hace? Lo transforma en bilirrubina conjugada. Cuando hay bilirrubina conjugada, ¿qué pasa? Se secreta por la bilis. Entonces, un componente de la bilis es la bilirrubina conjugada. La no conjugada no, porque no puede estar en un líquido, porque no es soluble. La que es soluble es la conjugada. ¿Y dónde hace eso? En el hígado. El hígado es importantísimo para eso. Vemos el otro gráfico. Justo lo que decíamos. Sales biliares, vesícula biliar, lo secreta la bilis. ¿Y qué pasa con los sales biliares? Se recicla. Circulación entero hepática. Recupero el 90% de toda la bilis que fue secretada. Y acá lo vemos lo que decíamos. Miren, en el hepatocito que llegaba acá, la no conjugada. ¿Y qué es lo que ocurría luego? Se volvía conjugada. Y cuando conjugada, se secreta el intestino. Y casi todo se recupera. Y solo un poquito, ¿a dónde va? A las heces, a la orina. Como que como pigmento, por eso las heces y orina tienen un color medio amarillento. Es por la bilirrubina conjugada que ha quedado ahí. Esos pigmentos que dan es esa parte final que tenemos. ¿Quién estimula la contracción de la vesícula biliar? Acetilcolina. ¿Y quién era el otro? CCK. Los dos son los que estimulan. Vamos a pasar a la parte final de la clase, que es la
la absorción de nutrientes. Miren lo que decíamos. Todos los monómeros van a pasar del lumen o del enterocito a sangre o del lumen al enterocito a los vasos linfáticos. ¿Qué pasa a sangre? Monosacáridos, aminoácidos. ¿Qué pasa al sistema linfático? Ácidos grasos, glicerina. ¿De acuerdo? O sea, todos los lípidos por linfa y todo lo que son monómeros de carbohidratos y de proteínas a sangre. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Vamos a verlo después. ¿Por qué esa diferencia? Esta parte de absorción lo vamos a ver en la siguiente clase. No quiero hablar de nada de esto, porque quiero ir directo a lo importante. ¿Cuál es lo importante? Es esta parte de lo que mencionaba. Miren, membrana apical, vaso lateral, bomba de sodio por 3 centímetros en el vaso lateral. Si son de carbohidratos, tiene que ser un vaso sanguíneo, un capilar. No puede ser linfa porque he dicho que está líquido. ¿Qué más? Toda la secreción pancreática. ¿En qué terminaba toda la secreción pancreática? En disacáridos, no en monosacáridos. ¿Se acuerdan que decíamos? Quedaba ahí disacáridos. Hay 3 disacáridos importantes. Miren, entonces, nosotros consumimos glucógeno, almidón, la amilasa salival y la amilasa pancreática, lo lleva hasta disacáridos. 2 monómeros. Monómero 1 o monómero 2. Si son 2 glucosas, este disacárido se llama maltosa. Si es una glucosa más fructuosa, se llama sacarosa o sucrosa. Y si es una glucosa con galactosa, se llama lactosa. Entonces, maltosa, sucrosa y lactosa son disacáridos que se formaron por la digestión de la amilasa, tanto salival como pancreática. Pero estos dos, como dos, no pueden ser absorbidos. Tienen que ser absorbidos cuando son glucosas, fructosas o galactosas, solitos. Debe haber una enzima que los parta de disacáridos a monosacáridos. ¿Cómo le llamarías a esa enzima que degrada disacáridos? Disacaridasa. Disacaridasa para maltosa, disacaridosa para sucrosa y disacaridasa para lactosa. ¿Cómo le llamas? Lactasa, sucrasa y maltasa. ¿Dónde se encuentran estas disacaridasas? El único lugar que se encuentran las disacaridasas es en el borde del cepillo. Ahí se encuentran las disacaridasas, en el borde del cepillo, junto con las enteroquinasas están las disacaridasas. Entonces es común decir soy intolerante a, ¿qué dicen? A la lactosa. ¿Por qué ser intolerante a la lactosa? Porque no tengo la lactasa. Y si no tengo buena cantidad de lactasa, lactosa se podrá absorber? No, se queda en el lumen, jala agua, ya bomba, produce gases porque se fermenta y arrea. Entonces tomo leches que no tienen lactosa. Entonces si tomo leche que no tengo lactosa, entonces se soluciona el problema. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Miren ahora cómo entra la glucosa. La glucosa entra con sodio, transporte activo secundario. La glucosa entra con sodio, la galactosa entra con sodio. Y la fructosa entra por GLUT2 y por GLUT5, sin sodio. Y debe pasar la membrana vasolateral para pasar nuevamente ¿a dónde? A la sangre. Mire, entonces la glucosa, la galactosa y la fructosa pasan a capilar sanguíneo. Pero ellos dos que necesito, sodio. Entro con sodio. Y por la membrana vasolateral, por GLUT, nada más. Transporte activo secundario, difusión facilitada, Repasar transporte, porque eso va a ir al examen final. Y ya lo tengo ¿dónde? En
sangre. Pero ¿qué falta dibujar acá en el borde del cepillo? La disacaridasa, que transformaría la maltosa en glucosa con glucosa, la galactosa en glucosa más galactosa y la sacarosa en glucosa más fructosa. Faltaría dibujarle ¿dónde? En el borde del cepillo, o sea, la membrana apical. Miren, así entra sodio con glucosa, sodio con galactosa. SGLT1 le llaman. ¿Por qué? Transportador de glucosa o galactosa, ¿con qué? ¿Con S de qué? De sodio. Pero la fructosa entra por GLUT5. Y cuando están en el otro lado, pasan por GLUT2. Y ya lo tengo ¿dónde? En sangre. O sea, para absorber glucosa necesito también sodio. Entonces muchas veces, cuando toman esas vías parenterables que toman glucosa, vía oral, esas sales rehidratantes deben tener, aparte de glucosa, deben tener sodio y cloro. Porque si no tuviera sodio, no puedo absorber la glucosa. Entonces vean la importancia cuando hay deshidratación. Igualito, membrana apical, membrana vasolateral. Sodio con glucosa, sodio con galactosa, SGLT1. Fructosa por GLUT5. Van por aquí y todos salen por GLUT2. ¿A dónde? Al capilar sanguíneo. Ya tengo lo que necesito. Estoy absorbiendo glucosa. Aquí te están viendo los anteriores. Glucógeno. Tengo la amilasa pancreática. Y lo llego pues, a oligosacáridos, hasta disacáridos. Pero si no tengo, ¿qué cosa? ¿Qué necesito? Las disacaridasas. Lactasa, sucrasa, maltasa. ¿Justo donde? En el borde, en cepillo, para partir un disacárido en monosacárido. Ahora viene la absorción de ¿qué? De las proteínas. En las proteínas decíamos que la secreción gástrica con la pextime. Profe, esto me siento mal. No, sí, toma. Solo 10 minutos más vamos a hacerlo. ¿Ya? Casi todo terminaba como aminoácidos, gracias a la secreción gástrica con la pepsina y la secreción pancreática con la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa, lo llegaba casi todo como aminoácidos, pero un pequeño porcentaje, ¿cómo quedaba? Como di y tripeptidos. Miren cómo entran los aminoácidos, ¿con qué? Con sodio. O sea, sodio mete glucosa, sodio mete galactosa, sodio mete aminoácidos. ¿Se han dado cuenta? Y estos aminoácidos, por un transportador, ¿pasa a dónde? A sangre, y directo, igualito que los monosacáridos. El problema sería con los di y tripéptidos. Estas proteínas son más grandes. Estos di y tripéptidos que entran al enterocito tienen también enzimas que van a destruir estos di y tripéptidos. ¿Y qué forman? Y esos aminoácidos pasan a sangre. También otros libros acá dicen que algunos di y algunos tri también pueden pasar, poquito, pero casi todo tiene que ser como aminoácido. Entonces, glucosa con aminoácido se parece, claro. Usan sodio casi todos, ¿sí o no? Pasan y todos pasan a sangre. Díganme, ¿el aminoácido que pasa sufre alguna alteración o pasa igual por otro lado? ¿El aminoácido cambia de forma o pasa a otro lado? Pasa, no hay alteración. La glucosa que pasa aquí, pasa al otro lado, ¿se altera algo? La galactosa se altera, la fructosa es glucosa acá, galactosa acá, galactosa acá, fructosa acá, fructosa acá, aminoácido acá, aminoácido allá, es lo mismo, simplemente está de paso de un lado a otro. ¿Se entiende esa parte o no? Otra cosa es que los diferentes transportadores. Ojo con lípidos.
Los lípidos son solamente dos gráficos más que vamos a hacer, solo para finalizar los lípidos. Con esto acabamos. En sí es esta diapositiva. Está cansado, pero entonces ya me olvido de ellos y me olvido de ellos. Solo me quedan ¿quiénes? Los lípidos. Una gran gota de grasa llega al duodeno. La grasa y por las grasas y los péptidos estimulan CCK. CCK hace la secreción pancreática y contrae la vesícula biliar para la secreción biliar. Llegó la bilis y llegó la secreción pancreática. Llega la bilis y ¿qué le hace a la gran gota de grasa? Las sales biliares lo rodea y lo emulsifica, lo parte. Pero al partirlo ya están rodeados ¿con qué? Con las sales biliares, ¿entiendes o no? Y al estar rodeados con las sales biliares, ahí ¿quién puede actuar ahora? La lipasa con la colipasa. Y cuando la lipasa con la colipasa actúa, ¿qué es lo que va a hacer al final? Va a dejar ácidos grasos, monoglicéridos y glicéridos. Y díganme, todos ellos están aquí. Y díganme, los ácidos grasos, los monoglicéridos, todos son lipofílicos o hidrofílicos. Y son lipofílicos, atraviesan la membrana. Y si atravesaran la membrana, ¿podrían atravesar otra membrana o no? Y si pasaran otra membrana, podrían llegar a sangre o linfa, ¿sí o no? Pero las grasas solitas pueden viajar por el plasma solito, porque son grasas. Entonces ahí la diferencia. Todo lo que lo partiste, hasta monoglicéridos, ácidos grasos, entra a las organelas y vuelve a ensamblar un lípido. O sea, lo que entró como monómero lo ensamblo. Involucrado el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, porque el aparato de Golgi es como el cercoso. Te lo embala en un paquete y te lo manda. ¿Y qué formó? Los famosos kilomicrones. Y los kilomicrones, como son grandotes, no puede entrar a un capilar, sino donde entra a un vaso linfático. Y ahí está el kilómetro. Nuevamente, tengo grandes gotas de grasa. ¿Qué vienen las sales biliares? La emulsifica. Miren cómo las sales biliares rodean las gotitas de grasa. Y ahí quién entra. Lipasa con lipasa. ¿Y qué hace? Los parte más chiquititos. Y son más chiquititos, ¿qué pasa? ¿Quiénes salen? Monoglicéridos, colesterol, ácidos grasos. Y se absorben solitos. Pero ellos no pueden viajar solitos porque son grasas. Entonces, ¿qué hacen las organelas? ¿Qué hace el retículo endoplasmático liso, con rugoso? ¿Qué hace el aparato de Golgi? Lo empaqueta y forma un kilomicrón. ¿Qué es un kilomicrón? Así es un kilomicrón. ¿Qué son estos? Fosfo, y esta es una proteína. Esta es una proteína. Y todos los ácidos grasos viajan acá, el colesterol viaja acá, el glicerol viaja acá, adentro. Este es un kilomicrón. ¿Es una monocapa o una bicapa lipídica? Monocapa. Si es monocapa, ellos felices en el agua, acá viaja en el plasma. Y todas las grasitas, ¿dónde están? En el núcleo. Un núcleo graso. Pero solamente tiene una monocapa de fosfolípidos. Si fuera bicapa, no podría llevar triglicéridos adentro, porque odian el agua. O sea, así, por eso se encarga dentro del heterocita ensamblar un kilomicrón, y ese kilomicrón ¿por dónde viaja? Por linfa. Y este kilomicrón, ¿a dónde irá? Al hígado. ¿Y el hígado qué hace? Otro detalle. Y así absorbemos la grasa. Entonces díganme, si yo me gusta comer bastante grasa y no quiero engordar, ¿qué haría yo? Un fármaco que inhibe esta maquinaria enzimática. Y si inhibe esta maquinaria enzimática, todos los lípidos ¿dónde se quedan? En el heterocito.
Y si no sintetiza el kilomicrón, ¿podrá llegar al INTA y al sistema? ¿Dónde se quedan todas las grasas? Y no pasan las grasas al sistema circulatorio. Y existen pastillas cuya función es inhibir la síntesis de quién, del kilomicrón. ¿Cuál es el pequeño detalle? El pequeño detalle, cuando comes grasa, todos tus enterocitos van a estar llenos de grasa. Y esos enterocitos se descargan en 5 a 7 días. Y si se descargan enterocitos llenos de grasa, las heces van a tener gran cantidad de grasa. Entonces puedes tener atorrea, puedes tener que tengas heces con mucha grasa que te pueda hacer cólico, diarrea, aparte que te va a manchar la ropa porque es demasiada grasa. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, hay fármacos que te dejan la grasa acá y la eliminas y tienes menos lípidos en sangre. Es una novedad. Hay pastillas. Hay otras pastillas también. Hay una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que no les he dicho, que ayuda a degradar esto último. Entonces no deja que degrade y la grasa ¿dónde se queda? Un paso antes de entrar y todo se va con el ese te da es el pequeño detalle. Aquí nos quedamos. ¿Se entendió el kilomicrón? Porque no lo voy a volver a explicar la próxima semana. ¿De acuerdo? Es la única manera de transportar la grasa. Ustedes escucharon hablar de colesterol de alta densidad, colesterol de baja, las HDL, las LDL, son primas hermanas del kilomicrón, porque todas tienen que transportar triglicéridos, monoglicéridos, no sé, brazos. Todos son primas hermanas del kilomicrón. Son los famosos LDL, HDL. Listo, chicos, ahí nos quedamos. Ya lo que me falta la siguiente clase.